La epístola de esta misa se toma de los Hechos de los Apóstoles y dice: en aquellos días Saulo, que todavía respiraba amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, se presentó ante el príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas para Damasco, dirigidas a las sinagogas, para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta región. Caminando, pues, se acercaba ya a Damasco, cuando de repente lo envolvió un resplandor que era como una luz del cielo, y cayendo en tierra escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es coser contra el aguijón. Entonces, temblando y despavorido, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que has de hacer. Los que venían acompañándolo estaban asombrados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó entonces Saulo del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, nada podía ver, por lo cual, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, el cual le dijo el Señor en una visión: Ananías. Y él le respondió: aquí me tienes, Señor. Levántate, le dijo el Señor, y ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que ahora está orando. Veía Saulo a un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para hacerle recobrar la vista. Y replicó Ananías: Señor, he oído decir a muchos que este hombre ha hecho grandes daños a los cristianos en Jerusalén, y aún aquí está con los poderes de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Ve a buscarlo, le dijo el Señor, que es para mí un vaso de elección para llevar a mi nombre a todas las naciones, y a los reyes y a los hijos de Israel, y yo le haré ver cuántos trabajos habrá de padecer por mi nombre. Marchó entonces Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino en el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo comido repuso sus fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, y luego empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban pasmados y decían: ¿acaso no es este el mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre, y que vino aquí de propósito para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes? Saulo, empero, se reponía más y más, y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrándole que Jesús es el Cristo. Hoy, queridos fieles, la Santa Liturgia nos lleva a celebrar 2 grandes conversiones. En este tercer domingo de Epifanía nos pone en consideración la conversión del centurión, esta conversión instantánea que puso por ejemplo nuestro Señor Jesucristo ante todos los hebreos, ante los judíos de Jerusalén. Lo puso como ejemplo porque sin ser judío recibió a Cristo. Cuando el judío estaba preparado, debía ser preparado durante todo ese tiempo de exilio, de azote, de extranjeros, tenía que ser preparado para recibir a nuestro Señor, y no lo hizo. Y esta conversión de San Pablo, que en la liturgia prima sobre el domingo, así que se tiene que celebrar esa fiesta. Bendito Dios, vean cómo convergen estas 2 grandes conversiones. La del centurión, cada año la contemplamos y vemos en ella, admiramos en ella la sencillez y prontitud de esa alma en servir a Cristo cuando era un alma que era servida. Prontitud absoluta de este hombre. Y muy por el contrario, es la de San Pablo. El centurión era el acabado de la fe de Moisés sin tener la fe de Moisés. No era judío el centurión, no podía serlo. Era un alto mando del gobierno, el gobierno ocupante, no podía ser del pueblo ocupado. Entonces era un pagano. El hombre no creía en Cristo, no creía ni siquiera en Yahvé del Antiguo Testamento. El hombre era un pagano que vean como un pagano predestinado, que como Dios empezó sabrá Dios en qué momento, desde la predicación de nuestro Señor, sin ella incluso pudo prescindir Dios de ella, para preparar esa alma que sería el modelo acabado de converso entre los de aquella región. Y este hombre nunca rehusó, al toque recibir la fe de nuestro Señor, nunca rehusó recibirla, como el otro gran converso sí lo hizo, y más allá de rehusar la fe de nuestro Señor, vean de qué forma lo hacía. Más allá de rehusarla, la atacaba, la perseguía, produciendo numerosísimas muertes, lo dice el mismo San Pablo.
Sus manos estaban manchadas de sangre de cristianos, muchísimas muertes en sus filas, terror, desasosiego entre las comunidades cristianas, la tortura. San Bernardo, mi santo patrono, dice, a propósito de esta vida de Saulo de Tarso, dice el hombre: ¿quién podrá desesperarse u oprimirse por el peso de su maldad, pensando que no podrá salir de ella, al ver a un Saulo sediento de sangre de cristiano, expeliendo sus pulmones crueldad ponzoñosa a cada respiro? Y de repente el fanático perseguidor de cristianos se transformó en su predicador. A cada palabra le sumaba odio a este hombre, un odio total. Blasfemaba él mismo la testigua, blasfemaba y resistía así la fe de Cristo. La resistía y la atacaba el hombre. Atacaba a Cristo nuestro Señor en el cristiano, porque la fe de ese Señor, Dios omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, se difundía por medio de la vida, de la predicación y de la fe de los cristianos. Tenía que acabarlos. Tenía que acabarlos. ¿Y qué sucede? Nuestro Señor prescinde de esa misma predicación, porque conocía ese corazón que él mismo había creado. Conocía el alma de Saulo, cerradísima por un odio encarnizado al nombre de nuestro Señor. ¿Y qué hace? Él mismo es el que se dirige, no le manda a nadie. No te manda un predicador a ver si te convence, no va a servir de nada. Va nuestro Señor detrás de Saulo y le sale el paso. Se va él, y como su alma estaba cegada, la luz divina de nuestro Señor no podía penetrar su alma, porque Dios a nadie obliga. Dios ofrece y da mociones al alma, da gracias de conversión. Pero si el alma no quiere recibirla, Dios no te va a obligar a hacerlo. ¿Y qué hace? Nuestro Señor sale al paso para hacer que se convierta este hombre. Sale al paso, seguramente ya había movido entre el testimonio de la fe de los cristianos, algo habrá querido Dios mover en el alma de Saulo, y no pudo moverlo, porque no pudo obligarlo. Entonces, ¿qué hace? Como estaba esa alma cegada, lo que hace nuestro Señor, si no podía penetrar su alma con su luz, lo envuelve entonces en el camino a Damasco. Lo envuelve de esa luz a este perseguidor. ¿Y qué pasó? El gran perseguidor le echó en cara al perseguidor, le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno lo podrá decir así, pero lo que hace nuestro Señor delante de Saulo no es un reproche dulzón, no es una queja dulzona de nuestro Señor. Es un reproche, una recriminación áspera y dura que va a este hombre. Una increpación total que le hace, cargada de amenaza. Dice San Bernardo, cargada de amenaza. Hey, tú me estás persiguiendo, le dice el Señor Dios omnipotente. ¿Por qué? ¿Y por qué con ira nuestro Señor? Justísima, porque este hombre, Saulo, quería perpetuar el gremio de esa gente que quiso clavar el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Lo mismo así, lleno de oprobios, llagas, escupido, insultado y crucificado. Es el mismo gremio que el que seguía. Incluso él mismo se decía fariseo. En los Hechos de los Apóstoles lo dice. San Pablo era hijo de fariseo, Saulo de Tarso. Era de ese mismo gremio que encima iba a perpetuar no solo con odio y con acciones, se iba detrás de la iglesia. Esa gente que clavó el cuerpo de nuestro Señor a la cruz, que lo llenó de ignominia. Ese era el mismo que el que iba a seguir Pablo. El mismo gremio en el cual formaba parte Saulo. Porque ahora persigue el cuerpo místico de nuestro Señor, que es la iglesia. Lo mismo hacía con este cuerpo místico. Pues ¿qué pasa? Nuestro Señor sale al paso y lo tira de ese caballo, para que en ese momento, cegada la luz de los ojos del cuerpo, dejara de conducirse por los caminos de Saulo y se levantara, ahora siguiera los de Cristo, como Pablo. Y el ser bestial cae para levantarse un cordero dócil. Y es lo que dice: Señor mío, es una gracia igual que la del centurión, que en un momento a otro lo obra nuestro Señor. Igual que el centurión, se levanta este hombre ciego, que es de anoche, hay modernistas que tratan de ver una patología en San Pablo. Vean qué impío esto. Hay que querer negarle la omnipotencia de nuestro Señor para pensar estas cosas. No, fue un ataque de epilepsia en el óvulo. Como si Dios no fuera omnipotente. Y encima la Escritura lo dice. Los demás, los que iban con él, porque él iba solo, escuchaban esa voz y temblaban estos, pero no oían nada, no veían lo que Pablo estaba viendo. Hay que decir que a todos de golpe les llegó un ataque epiléptico. Impío eso. Dios es omnipotente, y siquiera ahora mismo a todos nosotros nos pone una visión ahora mismo al toque, porque es omnipotente. Y eso hizo en Saulo. En ese momento cegó esos ojos de ese hombre
Y le respondió con docilidad Saulo: Señor, ¿qué quieres que haga? Al saber quién era, qué terror el que experimentó este hombre. Hey, tú que me estás persiguiendo, aquí me tienes, y ve quién soy. Qué terror experimentó el alma de Saulo. Entonces, oiga, sí, qué cosa, un ser tan horroroso, tan horrible, ¿cómo va a recibir la gracia de nuestro Señor? Para empezar, era un predestinado, Saulo. Desde toda la eternidad Dios ya sabía, ya había escogido esa alma para la eternidad, ya había escogido esa alma para el cielo. Pero ¿qué pasa? San Pablo, ese Saulo de Tarso, le sale a Saulo Cristo nuestro Señor al paso, porque no oraba por una hazaña infundada y diabólica este hombre. Saulo obraba en conformidad con la conciencia de él. Creía hacer un servicio a Dios, porque creía, como fariseo, como hebreo no converso, creía que nuestro Señor Jesucristo era un impostor, un loco. Creía que este hombre había usurpado el nombre de Dios y que blasfemaba, y encima había hecho una religión. Y él, como buen judío, como buen fariseo, tenía que recibir esa religión de un hombre blasfemo que crecía. Entonces obraba en conformidad con la conciencia de este hombre, obraba en conformidad con lo que él creía que era la verdad. Y eso es una condición necesaria para que la verdad, que es Cristo, salga al paso. Para que salga al paso nuestro Señor, tenía que neutralizar a los enemigos de su fe. Y vean de qué manera este hombre tenía ese compromiso con su fe. De Jerusalén a Damasco son más o menos 300 kilómetros, de 4 a 7 días de camino. Vean lo que dice: fue con el sumo sacerdote a pedirle cartas: oye, dame algo para ir a Damasco, y en el ínter me traigo todos los cristianos que encuentro, los aprecio y los mato. Se neutralizan. Oye, qué horrible. Está obrando en conformidad, con una pasión desbordada, pero en conformidad con su conciencia. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, porque a tibio lo vomita de su boca. Eso es lo que quiere. Las pasiones, queridos fieles, que este hombre desbordado en pasión, no son malas en sí mismos, como hace tiempo aquí creo que decimos. Las pasiones no son malas. Dios las dejó en el alma, las suscita en el alma. No son malas. Dios las deja y las suscita para que sean bien ordenadas, para amar con pasión. El amor es una de las pasiones. Pero ¿qué pasa? Se vuelven malas cuando el objeto de esa pasión es desordenado. La pasión de Saulo, la pasión total y desbordada de ese Saulo, tenía que ser tocada en la caridad de San Pablo. Dios supo usar eso. Dios sabía de todo el bien que iba a prodigar a la iglesia naciente con la conversión de San Pablo. Comprometidísimo con la verdad, al menos lo que él creía que era verdad. ¿Y qué sucede? Dios viendo eso y todo el fruto que iba a sacar, y esa honestidad intelectual de este hombre, la verdad le sale del paso, que es Cristo nuestro Señor, que transforma su alma dotándola de una humildad absoluta. Humildad absoluta. Pero antes tiene que haber ese compromiso con la verdad. Por eso, queridos fieles, la ignorancia supina, la ignorancia simulada es una cosa que nos impide el cielo. No quiero saber cuántos hemos escuchado eso, que Dios les da la gracia de convertirse, de dejar un pecado, de venir a la iglesia verdadera. Y por no querer entender más, así que no. Mejor no quiero saber, es una ignorancia simulada y eso no justifica a nadie. No sabes porque no quieres, y no recibiste la gracia porque no quieres teniéndola enfrente. Eso es lo que vomita nuestro Señor. Esa tibieza, esa falta de compromiso con la conciencia. Pues Cristo transforma esta alma que ha recibido la verdad, la luz de Cristo nuestro Señor, que es la de Saulo, la ha transformado, dotándola de esa humildad absolutamente necesaria para hacer tierra buena, para hacer una tierra fructífera. Una tierra que va a recibir la abundancia de las revelaciones. Vean eso, de detestar y blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacer el vaso de la revelación de la vida íntima de nuestro Señor, de la vida interdimentaria, de la naturaleza de Cristo y de la Iglesia. En eso transforma su mente, y no solo transforma su mente, todo su compuesto humano, al punto que San Pablo, de infligir ese dolor, ese sufrimiento, ese terror entre los cristianos, pasó ahora él a recibirlo. Pasó él ahora a sufrirlo, pero al punto que fue capaz de gustar los misterios más ocultos de la vida divina, de la misma manera que gustaba los castigos que recibía. Los castigos que recibía por ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ven el alma de San Pablo, habitando en la cárcel, ese hombre ya habitaba el cielo. Habitando la soledad y el sufrimiento de la cárcel, ya habitaba el cielo.
amando con ardor las carnes abiertas, sus propias carnes abiertas por los azotes, porque sabía que esos azotes eran una gracia, una pequeña similitud con el gran ejemplo dechado de virtudes que es nuestro Señor, una similitud con el crucificado, y seguramente iba a ser un acercamiento a nuestro Señor. Ese azote, ese destierro, ese naufragio, esa cárcel, iba a ser un azote con nuestro Señor, un seguro premio de gloria, y así lo recibía San Pablo, porque Cristo no quita el sufrimiento del que le sigue, le haría un mal a esa persona, porque a fuerza de ese sufrimiento que ya va a venir en esta vida, nos conduce al cielo nuestro Señor, nos hace ganar méritos. ¿Qué hace? Hace amable, suave, gozoso lo que se sufra por el amado que es nuestro Señor. Pues nosotros, queridos fieles, hay que ver que esa vida de San Pablo grita la vida del cristiano, nos grita. Vean ustedes, un alma como la de él, como la de Saulo, perseguidor, nuestro Señor del persecutor pudo sacar muy bien, porque del que odia con saña el nombre de Cristo a la iglesia y lo lleva hasta la muerte, le da un mal que a la iglesia. Por eso nos advierte la misma iglesia que tengamos un cuidado absoluto, porque peor y deleznable, más deleznable que el persecutor de cristianos es el mal cristiano. Es el mal cristiano. De la ira y odio de este persecutor, Dios saca un mártir, Dios saca un alma virtuosa, pero del alejamiento del alma que causa escándalo en el otro, del alma que se aleja de la verdad, de la iglesia y de Dios por mi mal testimonio, ¿qué cosa buena se puede sacar? Ninguna. No sabemos, queridos fieles, cuánto peso tienen nuestras palabras y nuestras acciones en los que nos conocen, que cuando nos damos cuenta sacude eso, que una palabra menos recta, una palabra escandalosa, un hecho escandaloso, en el otro produce un efecto. Y este es el católico, este es el que tiene, que son los verdaderos católicos. ¡Qué vergüenza eso! Y Dios sabe cuántas almas por nuestro mal testimonio se han alejado. Hay que temer eso. Ahora que nuestro Señor nos ha traído, que nos ha dado la gracia de formar parte de las filas de la iglesia, correspondamos de esa manera. A mí que me importa lo que digan de mí los demás. Qué horrible eso. Me debe de importar lo que piensan los demás de la fe que tengo yo, que normalmente entre nuestros círculos laborales, escolares, familiares, tal vez somos el único referente de la fe católica que tiene esta gente. No, pero yo no soy cura, yo no tengo sotana, hábito, pero eres el único católico de tu círculo, tal vez. ¿Cómo estás poniendo tu fe? Una fe, la misma fe que recibió San Pablo, y que después de su conversión se volvió férrea. Y eso es a lo que nos invita a nuestro Señor, porque ese apóstol con una naturaleza del todo igual a la nuestra, incluso cargando con crímenes mucho mayores que los que nosotros hemos cometido tal vez, aún con eso logró recibir la celestial corona de los que siempre perseveraron en el apostolado, de sus hermanos en el apostolado. Recibió la corona del cielo, y eso es a lo que nos invita a nuestro Señor, que si hemos sido verdugos en algún momento de ese buen Dios que se dignó en habitar nuestras almas por la gracia, que hemos sido persecutores de esa divina presencia, ahora seamos los predicadores tácitos de ese Dios que habita en nuestras almas. Que Dios nos dé la gracia a todos. Ave María Purísima.